Los anuncios es que hoy puse en el campus el ejercicio, el próximo ejercicio para entregar. Hoy tenían para entregar uno hoy y el próximo sería para el 5 de octubre, es el ejercicio 10 de de esta guía, de la guía 2. Van a ver en la parte de guías y prácticas que hay una aclaración para ese ejercicio, léanla, y si tienen más dudas, bueno, me consultan. También comentarles que el lunes que viene vamos a dar solo consultas, porque el próximo tema, que sería dieléctricos, tengo que esperar hasta que Luis dé materiales lineales. Así que aprovechen el lunes para hacer las consultas, aprovechen el finde para adelantar con el tema de conductores. Es un tema pesado, dieléctricos va a ser más pesado todavía, así que cuanto más se puedan adelantar antes de empezar dieléctricos, mucho mejor para ustedes. Y después les quería preguntar si alguien tuvo la oportunidad de empezar con la guía de matemática, si tienen dudas con eso, si quieren que dediquemos una parte de la clase el lunes a eso. Bueno, me lo pueden contar ahora o me pueden mandar mail. Y otra cosa que tal vez podemos hacer el lunes es hacer algún ejercicio que veamos que todos tienen dudas. Bien, y antes de eso les quería comentar algo en base a una duda que se planteó en los foros, que tiene que ver con cuando uno llama, a veces uno llama coordenadas polares a lo que no es necesariamente una coordenada polar, sino lo que son coordenadas cartesianas con componentes polares. Entonces, puntualmente, el foro lo que me preguntaban era para el caso de un anillo, ¿sí? Supónganse de radio R grande, ¿sí? ¿Cómo escribir el R', si quieren calcular, por ejemplo, el momento dipolar del anillo y quieren escribir R', que describiría los puntos en el anillo, ¿sí? Una manera de hacerlo es escribirlo como R grande, coseno de tita, R grande, seno de tita 0, ¿sí? Esto no son coordenadas polares, son coordenadas cartesianas con componentes polares, ¿sí? Esta es la componente X, esta es la componente Y y esta es la componente Z. Y las describimos con componentes polares, ¿sí? Si yo quisiera escribir R' en coordenadas polares, lo escribiría como R grande en R versor, ¿sí? Recuerden que R versor no es otra cosa que R versores cilíndricas, claro, coseno de tita, seno de tita, 0, ¿sí? Así que ustedes escriben acá R versor, escrito en cartesianas, recuperan esta expresión, ¿sí? En general, cuando uno va a escribir, la manera más general de escribir un vector en polares es R en R versor. Con eso, cuando digo R en R versor, describo todos los puntos del espacio, ¿sí? Si en cambio quiero describir aquellos puntos que están con respecto del origen a un cierto radio A, voy a escribir a esto como A en R versor, ¿sí? Eso es las coordenadas polares me permiten escribir fácilmente, describir fácilmente un círculo, ¿sí? Eso es una de las propiedades de las coordenadas polares. Bien, ¿alguna duda con eso? Bueno, entonces si no tienen dudas, vamos a pasar a la clase de hoy. Bueno, ¿alguien dijo algo? ¿No? Ok. A ver, denme un minuto que comparta pantalla. No sé por qué no me está dejando como opción el Document Viewer. Bueno, pongo desktop y van a ver a Susana un par de veces repetida, creo. Y ahí está. Ahí ven la clase 8. Sí, sí, Dígame se ve. si sí o no. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, la clase de hoy es más sobre capacitores y ahí vendrían otros 2 puntos que dice capacidades equivalentes. Hoy, de nuevo, vamos a seguir con capacitores, lo que contó Susana la vez pasada, pero en este caso vamos a ver si es lo mismo,
poner un capacitor solo o si al conectar bastantes capacitores mediante cables, que son conductores, y formamos un circuito, tenemos exactamente lo mismo o, como es probablemente esperable, tenemos algo diferente. Entonces, lo que queremos saber es cuál es la capacidad equivalente entre dos puntos si en el medio de esos dos puntos hay una dada configuración de capacitores y si esto a su vez depende de cómo estén configurados los capacitores. Es decir, si da lo mismo poner los capacitores uno al lado del otro que conectarlos con los cables de diferentes maneras. Vamos a ver que no, no es lo mismo. Entonces, el primer caso son los capacitores con lo que se llama en paralelo. Si tenemos un arreglo como el de esta figura, tenemos N capacitores, los cuales están conectados a una batería, que la batería está acá, está, o sea, imagínenla en algún lado, que está conectada a A y a B. Y bueno, asumimos que BA es que el voltaje en A es mayor al voltaje en B, ¿sí? Esta configuración se llama en paralelo porque vemos que están todos los capacitores, están todas las patitas estas en azul, están conectadas al voltaje A, todas las patitas en rojo están conectadas al voltaje B, y justamente lo que vemos entre estos es que, bueno, sí, justamente se llaman en paralelo cuando comparten la caída de voltaje de esta manera. Entonces, lo que vemos acá es que se inducen en las caras azules, se inducen cargas positivas, porque este voltaje era mayor, en las cargas, en estas caras azules del capacitor, con lo cual va a tener que inducirse entonces una carga negativa en la cara roja. Entonces, si acá se indujo este capacitor, tiene una capacidad de 1, y dado un voltaje A que le di, va una diferencia de potencial en realidad le estoy dando, se va a cargar una carga 1. En el capacitor 2 se va a cargar una carga 2, y así para los N capacitores. Entonces, bueno, del otro lado se van a inducir las cargas opuestas. Acá. Entonces, al conectar a la batería los bornes A y B, todos los capacitores están a la misma diferencia de potencial, que justamente lo que llamamos que están en paralelo, ¿sí? Porque, de nuevo, todas las caras azules estaban conectadas a un potencial A, todas las caras rojas están a un potencial B. Entonces, la carga total del sistema va a ser la carga de cada uno de los capacitores por separado. Con lo cual, la carga total es como la sumatoria de la carga de cada capacitor. Es la carga del capacitor, de nuevo, la escribimos como la capacidad por la diferencia potencial. Como la diferencia potencial, al estar todos en paralelo, es la misma, entonces la podemos sacar afuera. La sacamos afuera, me queda simplemente la sumatoria de capacidades, y a esta sumatoria de capacidades la llamamos la capacidad equivalente. Entonces, la capacidad equivalente para capacitores en paralelo la definimos simplemente como una suma directa de los capacitores, de las capacidades, perdón, no hay nada más. Entonces, con esto se puede hacer un circuito equivalente, es decir, podemos ver este circuito que tenía N capacitores, es lo mismo que poner un circuito con un solo capacitor, pero con una capacidad equivalente. Por ejemplo, imaginemos que acá N vale 10, y todos tienen la misma capacidad. Entonces este vale C, este vale C, este vale C, este vale C, este vale C. Entonces, la capacidad equivalente va a ser simplemente sumar 10 veces C, o sea, 10 por C. Entonces sería lo mismo poner 10 capacitores en paralelo con capacidad C que poner uno solo con una capacidad de 10C. ¿Sí? Fácil. A su vez, esta obviamente no es la única forma de poner distintos capacitores, de organizarlos, ¿no? Entonces, de otra manera es no, perdón, es conectarlos en serie. Conectados en serie es así, uno al ladito del otro. En el cual lo que vemos es que acá ya no hay la misma diferencia de potencial, o bueno, no necesariamente, ¿no? Entre las dos caras del capacitor 1 que las dos cargas del capacitor N. Entonces, acá lo que sí vemos es que acá tenemos, en primer lado, por ejemplo, este capacitor 1. Le inducimos, se conecta a un potencial A, tiene una carga Q.
se le induce entonces una carga menos Q al que tiene al lado. Entonces, ¿qué pasa? Este capacitor de acá, el 2, está aislado, con lo cual su carga total tiene que ser 0. Entonces, eh, perdón, es el conductor el que está aislado, ¿no? O sea, todo está aislado. Entonces, esta carga Q del capacitor 2 también tiene que valer justamente menos Q, o sea, más Q de nuevo. Con lo cual, son las cargas las que se van a sumar acá, y en todos los casos vemos que tenemos esto, Q menos Q, Q menos Q, Q menos Q, Q menos Q. Con lo cual, acá, la capacidad equivalente no va a poder ser simplemente sumar los capacitores, sino que tenemos que hacer la siguiente cuenta. Decimos, bueno, la diferencia de potencial entre A y B, que eran los dos extremos de mi circuito, es la misma que la diferencia entre cada una de las cargas de todos los capacitores, si la sumo, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo? BA menos BB es BA menos B1. Si volvemos acá, vemos que B1 sería el que está acá en uno de los conductores. Entonces, ¿qué digo? Que la diferencia de potencial en en toda la extensión del circuito es la diferencia de potencial acá. Perdón. La diferencia de potencial acá, la diferencia de potencial acá, y la otra diferencia de potencial, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente las sumamos, las distintas diferencias de potencial, y lo escribimos. Si la primera diferencia de potencial es Q dividido C1. La segunda diferencia de potencial es Q, la misma Q, dividido, pero esta vez C2, porque es otro capacitor. Y así sucesivamente, podemos sacar la Q afuera, como antes habíamos hecho con los potenciales, y hacer simplemente la sumatoria de la inversa de las capacidades. Con lo cual, ahora la diferencia de potencial va a ser Q sobre la capacidad equivalente en serie, que bueno, está definida como justamente 1 sobre, o sea, la sumatoria de 1 sobre cada capacidad me va a dar 1 sobre la capacidad equivalente, es decir, hago esto a la menos 1 y tengo la capacidad en serie equivalente. Entonces, bueno, y hasta ahí lo que tenemos es una manera de calcular em, la capacidad equivalente. Pero otra cosa que nos interesa muchas veces es saber cuánta energía viene almacenada en un capacitor, porque bueno, es medio la gracia del capacitor, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos que la energía electrostática es Q por B. Si nosotros tenemos acá un capacitor que tiene, de un lado, tiene una carga Q, o mejor dicho, está uno a un potencial A y la otra está a un potencial B, ¿sí? Y A es menor a B. Entonces, de nuevo, tenemos el mismo caso. Acá se va a llenar con una carga Q y del otro lado se va a inducir una carga menos Q. Entonces, la energía, ¿qué va a hacer? Es hacer esto, pero integrar en todas las cargas, ¿sí? Porque en realidad tienen una extensión, desde asumiendo, lo llamamos desde cero, si pudiésemos decir que está un poco cargado sería distinto de cero, hasta la carga total. A su vez, como el potencial depende de Q, lo reemplazamos por Q sobre C, y bueno, integrando llegamos a esta expresión y luego si queremos nos podemos quedar con esto, o si no conocemos la carga, la capacidad, no conocemos C, pero sí conocemos la diferencia de potencial y conocemos la carga Q, podemos tener la energía, ¿sí? Que es simplemente un medio de Q por la diferencia de potencial. Bastante fácil, por suerte. Entonces, ahora sí, con esto ya podemos resolver los ejercicios de los circuitos que nos plantean acá. Entonces, el problema 13 nos dice, quiero primero la capacidad equivalente en este circuito. ¿Y qué vemos? Vemos que acá tenemos, esto es una fuente. Yo no sé si ustedes vieron algo de circuitos hasta ahora, creo que en el CBC no se ve nada, ¿no? O sea, como que esto podría ser el primer circuito que están viendo, ¿o no? Me parece que sí, no sé. Me parece que Vimos sí. en la Entonces teórica. les voy a... Ok. Claro, es verdad. Em, pero sí, o sea, no vieron más que eso. Bueno, nada. No, no. Como vieron entonces,
es una fuente, la conectas con cables, una fuente, una batería, lo que sea, se conecta con cables a, bueno, las distintas cosas que vamos a ver, que por ahora son capacitores, después vamos a ver que hay muchísimas cosas que se le pueden conectar a un circuito, en realidad nosotros le vamos a conectar 3. Y bueno, entonces, este es el simbolito de batería, este es el simbolito de capacitor. Entonces, la capacidad equivalente del siguiente circuito, ¿qué es lo que pensamos? Lo tenemos que mirar fijo un ratito y decir, y esto lo vamos armando por partes, pero vamos a querer sacar, ver qué cosas están en serie y qué cosas están en paralelo, ¿sí? Entonces, primero lo miramos fijo y ¿qué decimos? C2 y C3 están en serie. ¿Por qué? Porque los miré fijo y ¿qué digo? Y bueno, acá en realidad este cable está doblado, pero no es nada más que un cable doblado. O sea, esto podría estar perfectamente al lado como lo habíamos visto antes. Entonces, reescribo este circuito como el circuito que está acá a la derecha, ¿sí? Donde tengo la fuente, C1, y una nueva C equivalente a la que llamo C23, ¿sí? Entonces, de nuevo, estos dos circuitos son dos circuitos equivalentes. Entonces, como estos dos están en serie, escribimos C23 de la manera que vimos antes, como la sumatoria de 1 sobre C más 1 sobre C, y nos da esto, ¿sí? Ahora vean, esta no es la capacidad equivalente del circuito entero, esto es como un circuito equivalente intermedio. Con lo cual tenemos que ver qué pasa entre C1 y C23. Y creo que es bastante fácil ver que están en paralelo, ¿sí? Porque están a la misma diferencia de potencial, ambos, ambos capacitores. Entonces, la capacidad equivalente simplemente va a ser sumarlos. Y bueno, queda esta cosa medio fea, pero bueno. Entonces, como que lo más importante, después vamos a ver un par de circuitos un poco más difíciles, pero acá lo importante es ver, siempre ir como de a poquito, ¿sí? No intentar agarrar y decir, bueno, lo veo todo de una, listo, así, fácil. No. Agarrás, decís, ¿cuál es como el primer paso que puedo dar para formar un circuito un poquito más chico? Y así lo van achicando hasta llegar a un circuito como el de acá, ¿sí? Pero no intentar llegar a esto de una porque es donde hay más chance. A ver, este circuito es fácil, pero es donde más chances tienen de equivocarse. Em, Después el problema pide que obtengamos la carga en el capacitor, en cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nos acordamos de lo que vimos antes, que era que la carga en un capacitor es la capacidad por la diferencia de potencial, nada más. Entonces, ¿qué es lo que la capacidad la tenemos? Lo único que queremos es ver cuál es la caída de tensión en cada cara. Entonces, para este capacitor, el capacitor 1, está fácil, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? El capacitor 1, o sea, si tiene el mismo potencial, está en paralelo en serie. No, exactamente, exactamente. Eso que dijiste, Julieta. Tengo en el celular el chat, por eso miro para abajo. Em, pero sí, justamente, acá, si nosotros, ahora lo vamos a ver mejor. Mira, a ver. Acá, el método de pintarlo, si ustedes lo pueden hacer, les juro que está bueno. No sirve para todos los ejercicios, pero a veces sirve bastante cuando se les complica medio las cosas que no saben muy bien para dónde apunta. Bueno, entonces, em, tienen acá, digo, bueno, al lado positivo, a mi fuente, la pinto de verde, ¿no? ¿Y hasta dónde llega? Va a llegar hasta el capacitor 1 y hasta el capacitor 2. Y al lado negativo lo pinto de azul. Y llega de nuevo hasta el capacitor 1 y hasta el capacitor 3. Y después lo que me quedó lo pinto de rojo. Entonces, ¿qué veo? Que en el capacitor 1, la diferencia de potencial es verde-azul, es decir, es la misma diferencia de potencial que la de mi fuente, ¿sí? Es como que los colores, puedo decir que el color es la diferencia de potencial. Estoy haciendo potencial verde menos potencial azul, y acá lo mismo, potencial verde menos potencial azul. Con lo cual, acá también veo esto que me preguntó Julieta. Si tienen el mismo potencial, ¿están en paralelo? Sí. Si acá habíamos hecho el caso, acá, en este dibujito, ¿sí? Acá, C23, si nosotros lo pintásemos de esta manera y agarramos y unimos estos dos
estos dos capacitores en uno solo, que va a ser C23, ¿qué vamos a ver? Que esta es una de las patitas y la azul es la otra, entonces de nuevo la diferencia de potencial es esa, mientras que acá, cuando están en serie, ¿qué tengo? En una diferencia de potencial entre estas dos patitas es verde-rojo, mientras que en la otra es rojo-azul, ¿sí? Entonces acá voy a tener la caída de potencial B, y acá voy a tener una caída de potencial desconocida, y acá otra también desconocida. Entonces, bueno, conociendo que acá sí conocemos la diferencia de potencial, sabemos que es B, la Q es fácil, porque conocemos B y conocemos C. Entonces, Q es simplemente B por C. Ahora bien, en estas es un poquitito más difícil, pero, como bien dijimos, nosotros ya sabemos que del equivalente tenemos acá que la diferencia de potencial entre la cara verde del capacitor 2 y la cara azul del capacitor 3 también es B. ¿Por qué? Porque es verde con azul. Entonces, el rojo, a su vez, está aislado. Como está aislado, y vimos antes, la carga total es 0. Con lo cual, para que la carga total sea 0, necesitamos que Q2 más Q3 sea 0. Es decir, que Q2 sea igual a Q3. Con lo cual, cuando yo quiero escribir que la diferencia de potencial entre este punto de acá y este punto de acá, la quiero escribir como la suma del potencial de todo este capacitor más este otro capacitor, que digo, bueno, es Q2 sobre C2. ¿Por qué desconocida? Ay, ya me olvidé que dije que... Ah, el potencial acá es desconocido. Porque no sé qué potencial es. Yo sé la diferencia de potencial entre el verde y el azul, que sé que es B. Pero esto de acá no tengo manera de saber cuánto vale, porque no... sí tengo manera, puedo calcularlo, pero digo, más allá de calcularlo, no tengo. Claro, exactamente. O sea, entre verde y rojo no conozco y entre rojo y azul no lo sé. Siempre que te quede armado al final con los equivalentes, con todos los paralelos, así diferencias más fácil de verlo. Claro, exactamente. O sea, si vos lo que querés es obtener algo así como la carga, en este caso te conviene justamente que te queden, o sea, hacer un equivalente matando o uniendo estos dos en serie, para después tener la carga que va a ser muy fácil, porque la carga de los dos, como vimos, en los capacitores en serie, tienen que tener la misma carga, ¿sí? Entonces, sí. Lo que pasa es que, a ver, uno dice, siempre te conviene que quede armado al final así, o sea, a veces no conviene, a veces es muy difícil llegar a eso, a veces no se puede, pero como que sí, si vos lo que querés saber es la diferencia de potencial entre dos puntos, necesariamente tienen que estar en paralelo, porque si están en serie no la puedes conocer, al menos no directamente, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué decís? Tengo B, y digo, va a ser B2 más B3. B2 es Q2 sobre 2 y B3 es Q3 sobre 3. Pero, habiendo usado que Q2 es igual a Q3, puedo sacar el Q2 afuera. Entonces, ¿qué me queda acá? 1 sobre 2 más 1 sobre S3. Pero ¿qué habíamos dicho que era la capacidad equivalente de este cuando lo habíamos llamado C23? Habíamos dicho que era exactamente esto que tengo acá. Entonces, se dan cuenta que escribir la carga esta es lo mismo que haber puesto acá la carga equivalente por la diferencia de potencial entre estos dos puntos, que es justamente lo mismo que si hubiésemos resuelto este circuito, ¿sí? Pero acá, en vez de tener dos capacitores, acá tengo uno solo, ¿sí? Más o menos. Después lo hacen y se dan cuenta que es trivial. Quizás me enredo mucho con las palabras. Bueno, y finalmente nos piden que calculemos la energía almacenada en el sistema. Y bueno, acá lo único que hay que hacer es decir, quiero saber cuál es la energía que está en cada capacitor, o lo que es lo mismo, en el capacitor, en el circuito equivalente, en el capacitor equivalente. Entonces, lo que decimos es, hacemos la misma cuenta que mostré antes, en el cual integramos desde 0 hasta una Q total, hasta la carga total que vaya a tener, el potencial. El potencial es C sobre Q, esto me va a dar Q cuadrado sobre C equivalente, y bueno, C equivalente lo reemplazan con los valores
esta cosa fea de acá, y Q lo reemplazan como C equivalente por B, ¿no? Entonces, escriben U es igual a un medio de C equivalente por B cuadrado, porque B es conocido, y C equivalente es conocida porque son todas estas cosas. Y por supuesto, después hagan ustedes en sus casas cada uno de los capacitores por separado y van a ver que la energía es la misma. Y justamente esto también ayuda a reforzar la idea de que es efectivamente lo mismo poner dos capacitores en serie o en paralelo o de X manera que un capacitor con una capacidad equivalente. Bueno, y este ejercicio termina acá. No sé si tienen alguna duda o si paso el 14. Bueno, paso el 14. Sigo que popea algo en el chat. Entonces, acá nos dan los siguientes tres circuitos, ¿sí? Y nos dicen, bueno, ¿cuál es la capacidad equivalente? O sea, escriban el circuito equivalente. Vamos a ver que en realidad el B es el más difícil de todos, pero no importa. Entonces, empezamos por el primero. Acá, de nuevo, vamos a querer pintar de un color y de otro dependiendo de la potencial están. ¿Por qué? Porque nosotros vemos este circuito así, y es como que no entendemos quién está en serie, quién está en paralelo, medio raro, ¿estos dos comparten o no comparten? Ahora, una vez que lo pintamos de azul, decimos, ah, mira qué fácil. Lo puedo reescribir o redibujar de una manera mucho más amigable a la vista. O sea, si a mí me ponen esto, yo te puedo decir fácilmente, sí, listo, están los tres en paralelo. Pero si lo ponen así, me cuesta bastante más. Entonces, lo que quiero ver es, acá, ¿qué pasa? El cable que sale de A, que tiene un potencial A, apunta no, se agarra, está conectado a una cara del capacitor 1, a una cara del capacitor 2 y a una cara del capacitor 3, y lo mismo para el potencial B. Entonces, necesariamente van a estar los tres en paralelo. Y bueno, en el circuito este lo vemos mucho más fácil. Entonces, la capacidad equivalente del circuito es trivial, es simplemente sumar las tres. Como los tres son iguales, es 3 por C. Después pasamos al tercero, que es un poco más raro. Nos dice, bueno, ¿qué pasa de nuevo entre A y B? Pero ¿qué es lo primero que podemos ver? Que entre B y este otro que llama acá B', lo único que hay es un cable. Con lo cual es lo mismo que B' no existiese. Entonces podemos obviarlo perfectamente. ¿Sí? Y ahora, tenemos este A' que también medio que nos molesta. Entonces lo que hacemos es que lo borramos de nuestra mente, nos lo olvidamos un rato porque total es un cable y no nos dice que esté conectado acá ningún potencial ni nada, con lo cual no nos tiene por qué preocupar. Y entonces medio que lo reescribimos así, ¿no? Y acá, de nuevo, ¿qué vemos? Que esta parte del circuito se parece mucho al del problema 13, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Estos dos están en serie, lo reemplazamos, tenemos una cosa como el que habíamos llamado antes C23, y entonces también nos podemos dar cuenta que si dijimos que toda esta parte de acá se parece al circuito anterior, y nos damos cuenta que en realidad estos dos están en serie y están en paralelo con el de acá. Entonces, efectivamente, acá nos queda C sobre 2 está en paralelo con este. De nuevo, los puedo juntar a estos dos. Y, ¿qué vuelvo a tener? Tengo un circuito. A ver, ¿puedo agregarle acá? Ah, no, claro, no estoy en Zoom. Bueno, acá puedo entonces unir estos dos en un nuevo circuito, en un nuevo capacitor. Y de nuevo tengo otra cosa igual, me quedaría acá simplemente dos capacitores juntitos con uno acá en paralelo, entonces estos dos diría que están en serie, están en paralelo a este, tengo de nuevo el mismo ejercicio 13, ¿sí? O sea, es como que acá tengo el ejercicio 13 una vez, el ejercicio 13 otra vez, y esto que tengo acá, que me va a quedar al final uno solo equivalente, va a estar en serie con este de acá, ¿sí? Y después nada, si quieren lo pintan o lo miran como les guste, para ver quiénes están cómo, pero agarrar y también descomponerlo en circuitos más pequeños que ya conocen cómo se comportan también funciona muy fácil, ¿no? Y bueno, sumando los dos en serie más paralelo, más los dos en serie más paralelo más serie, hacen la cuenta y llegan a esto.
No la escribí acá porque la verdad es que era medio engorrosa y no sumaba nada, pero si no les da esto, chequen la cuenta porque les juro que da. Y bueno, y finalmente nos queda el circuito 2. Sí, una pregunta. Ah, puedo sumar primero el que está en serie. Em, vos decís si puedo sumar este de acá, por ejemplo, a esto. Em, la respuesta es no, porque pensarlo así. O sea, si lo haces vas a ver que te va a dar, bueno, mal, ¿no? Pero porque este en realidad no está en paralelo solamente con este de acá. Acá es medio malo porque tiene solamente, se llaman todos igual, pero a este llamémoslo 1, a este 2 y a este 3, ¿sí? Entonces, si acá yo tengo el 1, no está solamente en paralelo con el 2, sino que está en paralelo también con el 3. Y bueno, y con todo lo otro que esté también acá, ¿no? Pero no está en paralelo de la misma forma, no sé si tiene sentido. Eh, ¿Puedo hacer Sí, una aclaración, Gabriela? sí, 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 sí. El tema de serie paralelo, bueno, no es nada trivial, y siempre el tema es desde dónde lo estamos mirando siempre, ¿sí? Eso también cambia. En este caso yo estoy mirando desde estas terminales A y B, ¿no? Desde estas terminales A y B, ¿sí? Si yo lo estuviera mirando desde acá, sería otra. O sea, lo serie y paralelo sería distinto. Entonces uno se pone desde acá y empieza mirando el serie y paralelo del lugar que está más distante, ¿sí? Como fue haciendo Gabriela. Y ahí suele ser más fácil entender qué está en serie y qué está en paralelo. Exactamente. Entonces, o sea, justamente si vos, o sea, si quieres intentarlo, o sea, te vas a dar cuenta que no, o sea, que justamente que no tiene sentido hacerlo porque de pronto te podrías confundir a su vez si algo está en serie, ¿no? O sea, es medio confuso, pero sí, siempre hay que ir como del circuito más pequeñito al circuito más grande, ¿sí? Es por eso a su vez que, por ejemplo, cuando yo fui en este caso, ¿no? ¿Qué hago primero? Primero hago el serie y después hago el paralelo, ¿sí? Si yo hubiese empezado con el C1 queriendo juntarlo de alguna manera con el C2, no habría podido. O sea, porque, ¿qué pasa? ¿Está en paralelo? Sí, pero no está en paralelo con C2, está en paralelo con C2 y C3 a la vez, ¿sí? Y lo mismo para el otro caso que está en serie. Está en serie con todo lo otro, ¿sí? Por eso es como que hay que ser prolijo con los circuitos. Los circuitos no son difíciles siempre y cuando uno sea prolijo y nada, o sea, es como que hay que ser bastante sistemático en lo que uno hace. Pero, pero no sale. Entonces, Una finalmente, consulta, sí, discúlpame. sí, sí, sí. Eh, entonces, al empezar a hacer esto, o sea, analizar el circuito, hay que empezar como desde lo más lejos de donde estás viendo y acercándonos a ese lugar. Em, sí, sí, se podría decir que sí. O sea, a veces lo más lejos es medio, es una palabra que quizás te evoca medio a otra cosa, pero sí, o sea, justamente querés ir viendo cómo lo, o sea, claro, a ver, está bien. Acá sí tenías que ir justamente de los que estaban acá en la otra punta e ir acercándote, porque si no, lo que pasa es que de pronto puedes tener algún circuito más complicado a los cuales no te convenga empezar necesariamente por el que está exactamente afuera, porque imagínate si acá tuvieses muchos en serie, deberías empezar sumando estas cosas en serie, es medio caso a caso, pero sí, como una regla general flexible, me parece que está bien. Claro, pero y en este caso que también teníamos un A' y un B' del lado de la derecha, ahí cómo se hace, porque, o sea, tenemos como que mirar desde dos lados opuestos. Claro, en realidad la prima y el B', no sé muy bien para qué te los dibujaba el ejercicio, si soy sincera, porque a vos te pide entre A y B. Entonces, yo supongo que eran como, como ayudas para que vos te puedas escribir las cosas en vez de escribirlo así que de pronto digas, bueno, quiero ver, y veo que la diferencia potencial entre B y B' es cero.
pero entre A y A' hay una diferencia de potencial, porque están todos los capacitores estos. No te cambia el sentido de la corriente sacando las terminales A y B. No, porque, o sea, ¿por qué me cambiaría? O sea, porque en realidad ni siquiera sabemos muy bien, o sea, no sabemos nada sobre A y B'. Es que A y B' en realidad no nos dicen ni siquiera a qué potencial están. Bueno, B' es trivial sacarlo, ¿no? Pero en realidad lo que nosotros nos están pidiendo es entre A y B. Entonces, sacar B' no te puede alterar en nada por el motivo de que a menos que esto esté conectado a una fuente, que de nuevo no lo dice eso el problema, entre B y B' no hay diferencia de potencial, entonces que B' no exista más, no cambia nada. Y A', de nuevo, si no está conectado a nada, esto es simplemente un cable. Y es un cable que estaría conectado a la nada, con lo cual puedo como lupearlo sobre sí mismo y cerrar la cosa en otro lado. A su vez, acá decir que hay corriente es medio complicado, porque los capacitores medio que se cargan y una vez que unos capacitores se cargan, ya no circula más corriente, o sea, estos circuitos son, ¿cómo se llaman? Lo contrario con transitorio, no me sale la palabra. Bueno, veo que no te convence que no se altere nada. Susana, ¿a vos se te ocurre una manera de convencerla acá, Julieta, de que A y B no sirven de nada? A y B', perdón. Sí, perdón que se me estuvo desconectando, tuve problemas de conexión. Sí, capaz que, o sea, es lo mismo que yo contaba antes, ¿no? Que cuando uno mida la capacidad equivalente tiene que ver desde qué terminales, ¿sí? La está mirando. Entonces, si mira desde A y B, A' y B' dejan de tener ningún sentido, ¿sí? Y entonces empiezo a mirar, acá termina el circuito, ¿sí? Porque estoy mirando desde acá. Un problema distinto podría ser, bueno, miro desde A' y B' y no le doy bola, y bueno, y acá me va a quedar el circuito abierto, ¿sí? Capaz que no es un buen ejemplo el que estoy dando. Claro. No sé si quedó más claro o los confundí más. Claro, bueno, eso último que dijo también está bueno. A ver, el ejemplo más simple, tenías una terminal acá 2. Sí, es que la verdad, yo consideré seriamente alterar acá la figura y poner simplemente esto, pero como en la guía estaba acá, dije, los voy a confundir mucho si simplemente ignoro la existencia de A' y B'. Pero sí, o sea, a ver, en el ejemplo más simple tenés, que es este ejemplo de acá, ¿no? Por ejemplo, tenés las terminales A y B, ¿sí? O sea, ¿qué te dicen? Por ejemplo, de nuevo, acá no me están diciendo nada, pero podríamos asumir que conectamos una fuente A y B con dos cables que sacamos para algún lado misterioso. Y acá podemos decir lo mismo. Por ejemplo, conectamos acá, ¿sí? En el anterior. Bueno, sí, acá también tenemos dos terminales. Esta sería A y esta sería B, ¿sí? O sea, porque, bueno, eso es algo importante. Lo otro es simplemente una manera de dibujarlo, pero no significa que no esté la batería. Claro, ahí está, ahí está. Ese es el tema. Esto acá, a ver, annotate, y me van a tener que bancar más o menos como me sale un dibujo con el touchpad, pero esto es como poner acá una batería que, vamos a, control Z no funciona, ok, que sería como poner acá una batería, por ejemplo, así, y entonces acá le ponemos un potencial, ¿sí? Entonces, acá agregamos este potencial a A y B. Ahí está. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ahí quedó más claro entonces. Entonces, acá justamente es lo mismo, pero entre A y B estamos poniendo una batería. De nuevo, el circuito no nos dice que haya una batería. La batería puede estar en otro lado, puede ser que esto sea un pedazo de un circuito mucho más grande. Pero en principio, imaginemos el caso más simple, no tiene ningún sentido
nada, meternos en la cabeza en una cosa más complicada. Decimos, bueno, ponemos acá una diferencia de potencial, perdón por los dibujos horribles, y entonces agarro y de este me olvido, y de este me olvido. ¿Sí? Y vamos a borrar todo. Te quiero consultar una cosa del Sí, ejercicio 13. sí, por supuesto. Me quedó la duda cuando dijiste que C2 y C3 estaban en serie Sí, y que después tomaste que C1 y el otro estaban en paralelo. ¿Podrías sí. haber dicho que C1 y C2 estaban en serie y que eso estaba en paralelo con C3? No, pero mira, veamos por qué no. ¿Cuál dijimos que era la definición de estar en paralelo? No La me acuerdo. definición de estar... Está bien, no, yo te la pregunté, no pasa nada, te la acabo de contar, así que... La definición de estar en paralelo era tener la misma diferencia de potencial entre tus terminales, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial acá, para que voy a cambiar de color para que sea, no sé, agarramos un rosita. Ah, la diferencia de potencial acá, ¿cuál es? Es B. Es rojo, daltónica, ¿no? Perdón, acá nadie es daltónico, ¿no? Porque si no estaría en un grave problema con los colores que elegí. Si es así, nada, coméntenoslo así, no volvemos a hacer esto. Bueno, tenemos acá un verde y un azul, ¿sí? Y acá tengo un verde y un rojo y un rojo y un azul. Entonces, la diferencia de potencial entre las dos caras de C1 es B. Pero la diferencia de potencial entre las dos caras de C2, uy, de las dos caras de C2, que son estas de acá, es otra cosa a la cual llamamos B', que no conocemos. Y B' es distinto de C, ¿sí? Entonces, si no están al mismo potencial, no están en paralelo. Entonces, no podemos decir que estos dos solitos estén en paralelo. Lo que sí podemos decir es que toda la cosa esta, que vamos a agarrar otro color como el negro, que todo esto sí está a potencial B. ¿Por qué? Porque la diferencia está acá, de un lado que está la cara verde y del otro lado está la cara azul. ¿Sí? Bien, Lo perfecto. repito las veces que sea Gracias. necesario igual, ¿eh? Vale, no Quedó hay claro. problema. Gracias. Perfecto. Pero si alguien más de pronto tiene de nuevo esta duda y me dice, ¿podemos volver al ejercicio 13? Dígamelo, porque la realidad es que el ejercicio 13 es trivial una vez que saben hacerlo, pero hasta que no saben hacerlo, no. Y es la base de todo lo que estamos haciendo después, con lo cual, nada, lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. Claro, y va a ser la base también para entender la guía 3. Así que, como dice Gabriela, es muy importante, pregunten todo lo que quieran y lo volvemos a repetir. Ujú. Sí, o sea, después la guía 3 son todos circuitos y no tienen solo capacitores. Así que lo más importante es que sepan si algo está en paralelo o algo está en serie. Si les quedan de nuevo dudas, de nuevo igual, a ver, hay muchas cosas que con práctica ya está, ya nunca más dudan si algo está en paralelo o está en serie. Pero, al menos cuando sea fácil de escribirlo. Pero bueno, entonces, si el resto está claro, avanzo y si no, vuelvo. Entonces, finalmente pasamos al circuito del medio. Sería ver si la diferencia de potencia es igual a la fuente o no. Claro, o sea, a la larga, vos cuando querés llegar al circuito equivalente más pequeño de todos, lo que querés llegar es algo que es a un solo capacitor que esté conectado a la fuente, entonces que la diferencia potencial sea la de la fuente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso de acá, estos dos están en paralelo, pero en principio vos no sabés si la diferencia potencial de acá es la de la fuente, porque podría haber algunas cosas acá en el medio que te hagan algún quilombo. En este caso, bueno, sí, justo es. Pero podría no serlo. Pero sí, está bien. Entonces, acá, de nuevo, justamente, ver quiénes están al mismo potencial y ver entonces cómo dibujamos este circuito de una manera que digamos, ya sé, esto está en serie y esto está en paralelo. Fácil. Entonces, pintamos de azul, acá,
cuando salimos. Entonces, C1 y C2. Estos son los dos que están con una cara con potencial A. Y conectados a B están C3 y C4, ¿sí? Y entonces a los potenciales que están acá en el medio, que no sé cómo llamar, que no sé cómo llamar, no, que no sé cuánto valen, los llamo C y D. Nombres. Pero ¿qué pasa? De nuevo, este circuito que es poco amigable, que no entiendo, lo reescribo de esta manera mucho más simpática. Y digo, mira qué fácil, esto está, y me doy cuenta que no sé si están en paralelo o en serie. Que resulta que no era tan fácil. Entonces, la única que me queda es agarrarlo, mirarlo fijo un poco más y ver si hay algo de lo que me pueda agarrar para resolverlo. Y la respuesta es sí, obviamente, existe ese algo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que calcular las cargas inducidas y las diferencias de potencial para ver bien qué pasa. Pero ya en principio, pensemos una cosa. Si todos los capacitores tienen la misma capacidad, ¿sí? A su vez, ¿qué dijimos? Cuando dos capacitores están en serie, por ejemplo. No, bueno, está bien, pensémoslo así. Tenemos acá, mejor no lo pensemos nada y veamos la cuenta. Entonces, si el capacitor del medio acá no está, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos C1, C2, C3, C4, ¿sí? Y se cumple esta relación que parece arbitraria, pero vamos a ver que no lo es. Y entonces, K a su vez es una constante, ¿sí? Entonces, tenemos que el capacitor 1 dividido el capacitor 2, o sea, el que está como enfrentado, y el capacitor 3 dividido el capacitor 4, ¿sí? O sea, estos 1 y 3 están en serie, 2 y 4 también. Entonces, cada uno con el que tiene enfrente tienen el mismo ratio, ¿sí? El mismo cociente. Entonces, ¿qué vemos? Vemos las cargas inducidas en cada capacitor. Y decimos, bueno, esto es Q1 menos Q1, este es Q3 menos Q3, pero a su vez, como estos conductores, como estos capacitores están en serie, sabemos que van a tener que tener la misma carga. Entonces Q1 va a tener que ser igual a Q3 y Q2 va a tener que ser igual a Q4. ¿Por qué? Porque están en serie. Y entonces la gracia de los capacitores que están en serie es que tienen todos la misma carga. A su vez, bueno, este está un potencial C que no conocemos y este está un potencial D que no conocemos. Pero sí podemos ver la diferencia de potencial entre C y D. ¿Por qué? Porque la diferencia de potencial es simplemente la carga dividido C1. O sea, la diferencia de potencial entre A y C, por ejemplo, va a ser Q1 sobre C1. La diferencia de potencial entre A y D va a ser Q2 sobre C2. Y entonces, restando el de arriba menos el de abajo, o bueno, el de abajo menos el de arriba en realidad, ¿estoy haciendo? Sí. De abajo menos el de arriba, llego a menos Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2. ¿Sí? Esto parece de nuevo medio raro, pero van a ver a lo que llegamos. Entonces, ¿qué decimos? Calculamos la diferencia potencial entre A y B de estos distintos caminos. Entonces, el camino azul nos da esta cosa que está acá. Nos da diferencia de potencial es igual a la capacidad equivalente de estos dos en serie por Q1, porque los dos tienen la misma carga. Y por el camino rojo, lo mismo, pero la capacidad equivalente del rojo por la carga del lado rojo. Entonces, ahora, tomamos el cociente de las dos expresiones anteriores y llegamos a esta cosa medio fea, ¿sí? Pero nos acordamos que C1 sobre C2 es igual a C3 sobre C4, es igual a una constante K. Entonces, cuando lo reemplazamos, llegamos a que el cociente entre la carga de arriba y la carga de abajo, la carga azul y la carga roja, va a ser K. Con lo cual, reemplazando esto en la cosa que habíamos tenido acá, ¿sí? Llegamos a que la diferencia de potencial entre C y D, es decir, entre estos dos puntos, es 0, ¿sí? Hacen la cuenta y ven que se les cancela todo y les da 0.
Entonces, no hay diferencia de potencia entre los dos puntos. Entonces, para este caso particular, ¿sí? En el cual tenemos acá, en el cual tenemos que C1 es igual a C2, es igual a C3, es igual a C4, es igual a C5, se cumple necesariamente esta relación, ¿sí? Entonces, la diferencia potencial entre las dos caras del capacitor 5 va a ser 0. Entonces, ese capacitor no se carga. Entonces, este circuito es equivalente completamente a este circuito, ¿sí? O sea, si bien yo planteé toda esta ecuación ya pensando que el capacitor no está, o sea, es como que empecé por el final haciendo la cuenta. Pero vemos que efectivamente yo planteé esta hipótesis y me di cuenta que estaba bien. Que efectivamente escribir este circuito es el mismo que tenía antes, ¿sí? Este circuito y este circuito, si se cumple esto, es lo mismo. Entonces, bueno, acá lo único que les queda es que agarren y miren. ¿Cuál va a ser la diferencia de potencial entre estos? ¿Estos están en serie o están en paralelo? Están en serie entre ellos. Justamente de eso nos servimos para hacer todos los cálculos. Y bueno, después calculan la capacidad equivalente y les queda de tarea, como dice ahí. Así que, nada, pregúntenme, porque me imagino que deben tener un montón de dudas. ¿Sucede esto qué cosa en todos los circuitos simétricos? O sea, esto de acá decís, esto, sí. O sea, justamente. eh, claro, justamente. O sea, a ver, si con circuito simétrico te referís a un circuito que justamente cumple estas capacidades, esta relación entre las capacidades, sí, porque vos acá le puedes poner la cantidad de capacitores que quieras, pero mientras se cumpla esta relación, acá podrías tener n capacitores, pero mientras entre los que estén enfrentados se cumpla esto, vas a poder plantear esto y, bueno, planteando todo, vas a terminar llegando a esto. El CAS será distinto, dependiendo de cuánto vale C1 y C2, pero sí, exactamente. O sea, ¿Cómo si sabes que se cumple eso? que se cumple qué, esta relación de proporcionalidad, Sí. te tienen que dar los datos. A mí en este ejercicio me decían que C1 era igual a C2 y que C3 era igual a C4. Entonces, nada, si valen lo mismo, o sea, en realidad me decían que todos los capacitores eran iguales. Em, a vos te van a dar el valor de los capacitores. Si por ejemplo, todos los capacitores de arriba valían C y todos los capacitores de abajo valían 2C, también sirve, ¿sí? Porque lo importante es que se mantenga esta cosa entre los de arriba y los de abajo. De nuevo, lo importante es que todos mantengan una constante, o sea, los que tenga acá enfrentados, su cociente sea una constante y sea la misma para todos. No importa si esto vale 10 y 20 y este vale 5 y 10, también vale, ¿sí? Pero nada, te vamos a dar los valores. Si acá simplemente los llamo así 1, 2, 3 y 4, no tenés manera de saberlo. Y ahí me decís, disculpame Gaby, no puedo hacer nada al respecto porque no hay, o sea, no hay un circuito más chico que pueda dibujar, ¿sí? Ah, bien, pensé que había que demostrarlo de alguna forma o algo así. No. O sea, si querés podés justamente demostrar que como no se cumple esta proporcionalidad, no llegás a poder calcular nada que te ayude a achicar el circuito. ¿Sí? O sea, pero es irrelevante en realidad. Genial, gracias. Gaby, perdón, pero Sí, me re perdí en las cuentas y sí, me perdí también en la última parte de cómo llevas a la conclusión de que los dos circuitos son equivalentes. ok. Entonces, acá. Empezamos de nuevo, pidiendo esta relación, ¿no? Pedimos esto. Entonces, lo primero que hacemos acá es decir, la diferencia potencial entre A y C, entre este punto de acá, a ver, para que busco el annotate,
acá, entre este punto de acá y este punto de acá, tiene una diferencia de potencial, ¿no? BA menos BC. Y eso necesariamente tiene que ser la carga 1, que está acá, dividido la capacidad, por definición. Y a su vez, por otro lado, calculo la diferencia de potencial entre el punto A y el punto D. Y esto me va a dar, en principio, otra cosa, porque es otra carga con otra capacidad. Si resulta que son las mismas, bueno, me da lo mismo, fácil. Pero en principio son distintas. Entonces, ¿qué digo? Acá hago 2 menos 1, ¿sí? Entonces, a esta le llamo 1, a esta le llamo 2, y hago 2 menos 1. Y tengo entonces esta ecuación de acá. BC menos BD, simplemente reemplacé esto acá, ¿sí? Entonces, tengo que borrar las anotaciones. Entonces, eso lo hago, lo guardo en mi mente, en la hoja. Y por otro lado digo, bueno, ¿qué otra cosa puedo calcular? Y bueno, puedo calcular la diferencia de potencial entre A y B, ¿sí? Entonces, la diferencia de potencial entre A y B, ¿quién es? Es la carga en el azul, que es Q1, por la C equivalente, ¿sí? Y por el camino rojo es la carga roja por el C equivalente rojo, ¿sí? A su vez, estas dos cosas tienen que ser iguales porque ambas son simplemente la diferencia de potencial entre A y B. Entonces digo que la ecuación 15 tiene que necesariamente ser igual a la ecuación 16. Bueno, y a su vez, claro, acá en realidad no me conviene usar la igualdad, sino que me conviene hacer el cociente porque yo había aplicado esta proporcionalidad. Entonces, agarro y digo, bueno, hago ecuación 15 dividido ecuación 16, ¿sí? Y tengo que C1 sobre C2 por C3 sobre C4 con acá la suma dividido la otra suma. Reemplazo. Acá voy a tener K, acá voy a tener K. Y acá cuando haces la, ¿cómo se llama? La distribución, ¿sí? Las cosas vas a tener C2 sobre C1 más C3, acá vas a tener C4 sobre C1 más C3. Podés de nuevo distribuirlo todo, porque en realidad esto te va a dar de un lado un 1 sobre K. Se te van a empezar a ir los Ks, ¿sí? Y después te queda simplemente que Q1 dividido Q2 vale esta misma constante K. Entonces podés después reemplazar en la primera ecuación que habíamos obtenido, que era la de C menos D, podés reemplazar Q1, C1, lo podés reemplazar por K, ¿sí? Entonces acá te queda menos K por Q2 menos K sobre C2 más Q2 sobre C2, K se te va con K, tenés lo mismo acá y te va a dar 0. Entonces la diferencia de potencia entre esos dos puntos va a ser 0. Esto es como la cosa más general que podemos hacer. Si vamos al caso muy particular, al caso particular de este ejercicio, en el cual todos los capacitores son iguales, es mucho más fácil de verlo, o sea, ni siquiera hay que enredarse con toda esta cuenta. Esta cuenta, de nuevo, es como el caso más general para poder pensarlo en cualquier circuito así simétrico, como dijeron antes. Pero si yo veo que todos son iguales, ¿no? ¿Qué puedo pensar? O sea, si yo tacho este de una, ¿no? Y paso a este circuito de acá. Entonces, lo tacho en principio, asumo que no existe. C1 es igual a C3, es igual a C2, es igual a C4. Entonces, las cargas en todos son las mismas. Si las cargas en todos son las mismas, además, yo puedo saber que, bueno, que acá voy a tener Q, acá voy a tener Q, acá voy a tener Q, acá voy a tener Q. Pero entonces, acá la diferencia de potencial entre este punto y este punto, le hago más fácil, porque acá voy a tener Q por C1, que de hecho va a ser simplemente C, ¿sí? Vamos a tachar el 1. Y acá voy a tener de nuevo Q por C, ¿sí? Entonces, si el potencial acá es Q por C y el potencial acá es Q por C, la diferencia de potencial entre estos dos puntos
¿sí? Va a ser necesariamente la misma, ¿sí? Entonces, si la diferencia de potencial entre estos dos puntos es lo mismo, yo acá le puedo agregar lo que yo quiera, que no me va a cambiar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a poder haber ninguna corriente, porque no hay ninguna diferencia de potencial para generarla. ¿Ok? Dicho de otra manera, al no Ok, haber diferencia de potencial, yo puedo poner el capacitor ahí, pero el capacitor nunca se va a cargar. Es lo mismo que esté a que no esté. claro, o sea que al Y final te dé que la diferencia potencial sea cero, hace que después hayas podido haber hecho la aproximación ¿Qué aproximación? del circuito con con el capacitor en el medio al circuito sin el capacitor en el medio. Que, bueno, no es una aproximación, ¿no? O sea, es una igualdad. Porque sí, ese circuito no corta ni pincha acá, ese capacitor, digo. Porque al no cargarse, a ver, cuando yo agarro y calculo un circuito equivalente y una capacidad equivalente, estoy viendo justamente los capacitores que me contribuyen a algo al circuito. Si el capacitor este no me incluye, no me da nada en el circuito, no lo cuento. Si yo tuviese un capacitor flotando acá en el aire, ahí no lo conecté al circuito, no lo voy a calcular como capacidad equivalente, ¿sí? Claro. Mm. Entonces, si yo lo enchufo acá, es lo mismo que estuviese enchufado acá que esté flotando acá en otro lado. No hace nada para el circuito. Entonces, no tiene sentido contarlo. Claro. Sí, sí, queda claro. Perfecto. O sea, la verdad es que esto es mucho más fácil. Si vos lo haces simplemente con que todos los capacitores son iguales, queda súper claro. Lo que pasa es que, bueno, es menos general, obviamente. Pero bueno, de última pueden hacer eso, convencerse primero con los capacitores todos iguales, que es de hecho el ejercicio, y después ver que se puede generalizar para, bueno, este caso. Así que no sé si hay más dudas. Seguro que sí, pero para resolver ahora. Bueno, si no tiene más dudas, si quieren podemos, no sé si vos querés decir algo más, Susana, y si no pasamos a consultas. Obviamente pueden consultar de nuevo por esto si les surge algo un poco más tarde. Susana se habrá caído. Mm. Sí, a ver. En la ecuación 17. No, Susana acá me está aclarando que tiene problemas de conexión, pero bueno, no pasa nada. Em, ok, ¿cómo lo desarrollo? Lo que pasa es que me cuesta mucho dibujar en esto con el mouse. Pero, ok, a ver, opción de texto. Em, bueno, sí, o sea, estos dos de acá vemos que se cancelan fácil, ¿no? O sea, no se cancelan, se multiplican. Queda con cacao cuadrado. Pero tengo del otro lado C2 y C4, ¿sí? Y entonces, acá, a ver, no era tan simple como quedaba. A ver, déjame ver.
Si yo escribo ahí, por ejemplo, ¿ustedes ven que estoy escribiendo en vivo o tengo que mandarlo? ¿Se ve? Ok, perfecto. Bueno, entonces, tenemos el C2 más C4 sobre C1 más C3, ¿no? Más C4 sobre C1 más C3. Y acá habría que ponerle unos paréntesis. Ay, Dios. Entonces, bueno, tenemos esto de acá. Lo que pasa es que todavía no nos sirve de nada esto así como está. Pero lo que sí podemos hacer, por ejemplo, es sacar un C1. Ok, Susana vuelve en 5 minutos. Si podemos sacar acá como factor común, por ejemplo, el C1 de abajo, ¿no? Entonces, si sacamos eso, a ver, me queda acá un C2 sobre C1 por 1 más C4 sobre C2 sobre, a ver, acá me queda un 1, no, pero 1 y 2, sí, 1 y 2 está bien, perdón, más C3 sobre C1, 3 sobre C1, ¿sí? Entonces, ay, entonces, tenemos esto acá, este de acá ya lo conozco, este es K, y a su vez, tenemos acá la proporcionalidad entre C4 y C2, a su vez, va a ser necesariamente la misma proporcionalidad que C3 sobre C1, ¿sí? Porque simplemente multiplicar C4 para acá, dividir C1 para acá, ¿sí? Entonces, C4 sobre C2 es igual a C3 sobre C1, ¿sí? Entonces, como C4 sobre C2 es igual a C3 sobre C1, todo este paréntesis que tenemos acá, se cancela. Entonces me queda simplemente C2 sobre C1, que es igual a K. ¿Ok? Perdón si está bastante desprolijo, pero es que es complicado. Pero sí, no era tan trivial la cuenta, pero sale así. Si quieren, no sé, igual esto después se sube a YouTube, así que lo vuelven a mirar. Pero sí, es de nuevo, es sacar todos los factores comunes que puedan para llegar a estas proporcionalidades. Así que bueno, nada, si tienen más dudas de esto, díganme, y si no, pasamos a dudas generales, anteriores. Tengo una pregunta re básica, pero Sí. tengo miedo de querer pensarla más Está tarde y que no perfecto. me dé cuenta. Cuando dijiste que ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Bueno, que el del medio no importaba porque Sí, tenías el mismo capacitor. potencial, es el capacitor Ujú. del medio no importaba porque tenías el mismo potencial. Eh, ¿qué relación tiene eso? O sea, que tengas el mismo potencial con que puedas quitar el del medio, o sea, con que no incida que esté o no esté. ¿Por qué? La carga de un capacitor, ¿te acordás? A ver, ¿tenemos escrita la expresión en algún lado? Tengo mis dudas. A ver, debería tenerla en algún lado. La expresión de la carga de un capacitor, bueno, no la tengo en ningún lado escrita. Pero la expresión de la carga de un capacitor es básicamente, la carga de un capacitor es Q igual a C por delta B, ¿sí? Entonces, si delta B es 0, Q es 0. Y si el capacitor no está cargado, no me agrega nada a mi circuito, ¿sí? Porque las cosas que me agregan a mi circuito, que le agregan algo interesante a mi circuito, son las cosas que están cargadas o por las cuales pasa una corriente. Acá, como el circuito este está estacionario, porque se supone que ya está todo cargado, corriente no veo. Entonces las corrientes no me interesan. Pero los capacitores que me suman cosas van a ser justamente los que estén cargados.
Entonces, cuando nosotros llegamos acá a que este capacitor no está cargado, ¿por qué? Porque delta V es 0, entonces Q en el capacitor 5 es 0, es lo mismo decir que este capacitor no está. Obviamente, si yo lo miro al circuito, digo, che, o sea, voy al laboratorio, lo armo, digo, che, ¿está el capacitor? ¿Lo conecté? Sí, obvio, pero no me cambia nada, porque no pude almacenar más carga. O sea, la gracia de estos circuitos es almacenar carga. La gracia de un capacitor es justamente, es almacenar carga, almacenar energía para después usarla en algo. Por ejemplo, en el flash de la cámara. ¿El flash de la cámara qué hace? Agarra, carga un capacitor, asumo que siguen funcionando igual que los flashes que antes, ahora son linternas, tengo mis dudas. Bueno, no sé. Pero originalmente, tipo, uno cargaba un capacitor y después lo soltaba. Entonces, acá es eso. No me sirve de nada si no está cargado, porque el objetivo del capacitor es simplemente acumular carga, y si no acumula carga es inútil, y si es inútil, me imagino que no está, porque total da lo mismo. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Otra duda? ¿Me pusieron acá o...? Poder cambiar el equivalente del segundo ejemplo. A ver, ¿cuál es el segundo ejemplo? A ver, voy a escribir acá, voy a ir al caso este, ¿dónde estoy? Me pasé. Acá. Acá en el del medio o en el de abajo de todo. ¿En ninguno de estos? En el primero. Este acá. Ok. Ejercicio 14A, llamémoslo. Bueno. Acá, este era justamente el más fácil de todos. Lo único que hacía era pintar de azul una rama y pintar de rojo otra rama, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Digo, bueno, si la pinto de azul, o sea, porque, ¿qué pasó? Acá me di cuenta que necesitaba solamente 2 colores. Cuando necesito muchos colores es cuando se me complica la cosa. Pero acá que necesito solamente 2 colores, ¿qué hago? Digo, bueno, acá, de azul pinté una de las caras del capacitor 1, una de las caras del capacitor 2 y una de las caras del capacitor 3. Y de rojo, las caras restantes. Entonces, ¿qué pasa? Si la diferencia potencial entre las dos caras es azul-rojo, es decir, AB, acá también es AB y acá también es AB, los tres están en paralelo. Otra manera de hacerlo, si, no sé, por algún motivo, como que igual todavía no lo veo tan fácil, es dibujarlo de una manera más simpática. Tengo este dibujito tan antipático y tengo este dibujito amoroso que lo veo y digo, ah, por supuesto que están en paralelo. Porque cuando yo veo acá que esto se bifurca y no hay nada en el medio, están en paralelo siempre. ¿Sí? Entonces, por eso, son las dos maneras de hacerlo. A veces es dibujar un circuito lindo y querible como este que tengo acá, y a veces no se puede. eh, pero bueno, acá podemos ver que están los tres en paralelo, pero si yo quisiese, sí debería ir primero haciendo en paralelo este con este, y después el equivalente acá con este. Me va a dar lo mismo, porque acá voy a tener C más C, 2C, 2C más C, 3C. ¿Sí? Así que sale así. Supongo que quedó claro. Perfecto. ¿Y hay más dudas? Bueno, si no hay más dudas, tal vez podemos pasar a la parte de consultas. ¿Les parece? Dale, perfecto. Vamos a borrar, vamos a dejar de compartir. Ahí está.